Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias, en el que continuamos pues estas reflexiones agustinianas que he tratado de enfocarlas en el contexto propio de la Cuaresma, de modo que nos sirva a todos de ayuda en nuestra reflexión personal, en la preparación para la Santa Pascua, ¿no? La Cuaresma pues que nos invita a la conversión del corazón, y sabemos pues lo difícil, complejo que es iniciar ese proceso del corazón que desde dentro tiene tantos laberintos y tiene tantas complejidades, que en ocasiones la conversión se hace un camino no fácil, no cómodo y con muchos obstáculos. Siempre encontramos los obstáculos para la conversión, ¿no? Les voy a compartir hoy uno de los sermones de Agustín, y este sermón pues de alguna manera Agustín aclara de que todos deseamos que el Señor nos libre de algún hombre malo, de alguien que me incita al mal, de alguien que me puede hacer daño, de alguien que puede amenazar mi estabilidad física, emocional, psicológica, espiritual, que me libre del mal, que me libre del mal. Entonces, Agustín, partiendo de quién es el que en este mundo no sufre algún hombre malo, él parte de ese principio. Todos en este mundo debemos en algún momento sufrir algún hombre malo, ¿no? Sufrir algún abuso, sufrir alguna situación en la que resultemos de pronto lastimados. Nos puede pasar, siempre será posible, ¿no? Entonces vamos a ver el modo como San Agustín desarrolla esta reflexión y un comentario que espero pues no tenga complicación, sino por el contrario que nos ayude a ver mejor desde dentro, ¿no? Entonces el texto de Agustín dice así: ¿quién es el hombre que en este mundo no sufre algún hombre malo? Cuando dices pues a Dios, cuando te diriges a Dios y le dices, líbrame Señor del hombre malo. Es una súplica que tenemos, líbrame Señor del hombre malo, del hombre envidioso, en fin, del que me puede hacer daño. Del mismo modo que lo dices con todas las fibras de tu corazón, dice Agustín, examínate atentamente cuando dices a Dios, líbrame del hombre malo. Dice, examínate antes atentamente. Dice, líbrame Señor del hombre malo. Suponte que Dios te haya replicado. ¿De quién? Dirás, de Gallo, de Lucio, nosotros diríamos de Enrique, de Alberto, de Javier, de Lucrecia, de Teresa, en fin, de cualquiera, ¿no? O de no sé quién al que sufres, digamos, alguno que sufres, ¿no? Y te replica, ¿no dices nada de ti mismo? Estás hablando del malo que está allá, pero no dices nada de ti mismo. Si te libro del hombre malo, antes de nada, tengo que librarte de ti mismo que eres malo. De que en parte ya hay un presupuesto. Antes de librarte de uno que esté malo, te voy a librar de ti mismo que eres malo. Entonces dice, no te sufras a ti mismo malo. O sea, no tengas sufrimientos contigo mismo y por tu maldad, ¿no? ¿Qué te hace? Veamos si encuentra qué mal le puede hacer otra persona mala. ¿Qué te hace a ti? No seas malo, hombre. No te domine, te dice. ¿Qué es lo que te hace daño? No te domine tu avaricia, no te pisotee tu concupiscencia. O sea, a veces
el dejarte arrastrar de los malos deseos, no te triture tu ira, tu enojo, tu rencor. ¿Quiénes son esos enemigos interiores tuyos? Dice que Agustín ya está descendiendo. Cuando me pregunto por el malo de fuera, dice, ¿cuáles son esos enemigos interiores tuyos? Tú mismo, no te cause daño alguno. Tú mismo eres tu enemigo, no te causes daño alguno. Es bien interesante. Veamos qué te hace el vecino malo, el amo malo, el poderoso malo. Veamos qué te hace. Hállate justo, fiel cristiano. ¿Qué te puede hacer? ¿Qué hicieron los judíos a Esteban? Haciéndole el mal, le enviaron al bien. Por lo tanto, cuando oras a Dios para que te libre de un hombre malo, piensa en ti. No seas misericordioso contigo. O sea, reconócete a ti mismo en lo que eres, ¿no? En lo que de maldad hay. Líbrate él de ti. Que Dios te libre de ti. ¿Cómo te libra de ti? Es bien interesante como culmina Agustín el sermón este. Perdonando los pecados, regalándote méritos, dándote fuerzas para luchar contra tus enemigos interiores, digámoslo así, inspirando la virtud, concediendo a tu mente el deleite por las cosas, dice Agustín, celestes, con que superar cualquier deleite terreno que te pretenda esclavizar. Sermón 4.3. Miren qué interesante sermón este que nos pone Agustín el día de hoy. Vamos a hacer un comentario porque vale la pena aclarar este sermón que me parece que contiene muchos elementos, ¿no? Bien. Este texto está tomado donde el sermón 341 nos coloca nuevamente en la concepción del mal según Agustín y nos da razón de su presencia en el mundo, de su origen y de la presencia de la maldad. Este sermón pretende, según Agustín, darnos razón de esa presencia del mal en el mundo, en la vida. Y Agustín tiene una reflexión interesante, y es que la pregunta por la naturaleza debe preceder a la pregunta por el origen. O sea, ¿de dónde viene el mal? Suponte que el mal es, primero hay que preguntarse cuál es la naturaleza del mal, y la respuesta de Agustín es que el mal no es. Vamos a explicar esto. El mal no es, o sea, el mal no es un principio por él mismo, no tiene un principio y un origen en él mismo. El mal es que el mal no es un principio que genere, ¿no? Y no hay contradicción con este texto. Agustín está hablando de quién es el hombre malo. Esto es bien interesante. Agustín está hablando de quién es el hombre malo, pero acá por maldad se entiende en términos morales. El hombre que se siente como pecador no es una sustancia, no es un origen y no tiene que ver tampoco con un atributo, ¿no? Es en términos morales la maldad que emerge del hombre, ¿no? Vamos a ver cómo lo sigue explicando Agustín. Entonces tiene que ver con algo que en Agustín se llama la naturaleza dañata, o sea, la naturaleza deteriorada. Él dice, hay una naturaleza que está deteriorada, una naturaleza que fue creada en el bien y para el bien y que fue creada buena por sí misma. Esa naturaleza, lo hemos dicho varias veces, por sus malas decisiones, se deterioró. Entonces, tiene que ver con la naturaleza dañata que hablamos, y es que el hombre que reconoce al otro como malo, a la naturaleza como mala, olvida que él mismo es una naturaleza que tiene deficiencia y fragilidad de bien. O sea, aquel que juzga al otro como malo no se da cuenta que él tiene límites, deficiencias y fragilidades para el bien también. Hay que reconocer primero que ese mal
no está solo en el otro, ese mal está en mí. Es interesante el modo como Agustín invita a que le pida a Dios que le libre de sí mismo. Esto es muy interesante. O sea, el primer enemigo de nosotros mismos no son los otros, sino a veces, en una gran mayoría de situaciones, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en sí mismo el sujeto, en su naturaleza, está condicionado por la falta, está condicionado a veces por las malas decisiones, por la ignorancia, por la confusión, por la ignorancia invencible, ¿no? ¿Y cómo se libera uno de sí mismo? ¿Cómo se libera uno de sí mismo? Y aquí viene la respuesta que dio Agustín al final del sermón. Perdonando los pecados, regalándote méritos, dándote fuerzas para luchar contra esas inclinaciones y situaciones que te llevan a comportarte y a destruirte a ti mismo, inspirando la virtud de tu mente y dándote deleite por las cosas espirituales, y de cualquier deleite terreno, ¿no? Dice, la única forma, continúa Agustín, que me parece esto es bien interesante, la única forma de superar el mal, y que Agustín nos lleva a un tema profundo de la gracia, es la presencia de Dios. Algo que nos lleva a superar el mal es la gracia de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Dice, la única forma de limpiar en términos sacramentales, de convivir, dice Agustín, y de lograr sobrevivir a la naturaleza que se ha deteriorado, es la gracia. O sea, cuando la naturaleza se deterioró porque se tomaron las malas decisiones por ignorancia y por lo que sea, dice Agustín que es la gracia la que nos restituye nuevamente esa paz. Dice, y esto nos lleva a otro gran tema de San Agustín, como es que pese que el hombre tiene una naturaleza debilitada a veces por el mal, en Agustín hay una cosa que es importantísima y que yo creo que nos da mucha esperanza. En Agustín, el hombre es capaz el hombre es capaz de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Dice, para que el hombre no esté en función del mal del otro, sino en función de sí mismo y de entender su propio mal, su itinerario espiritual, dice Agustín, le debe llevar a confiar profundamente en la gracia, es decir, a ser humilde, a sentirse necesitado de la misericordia y de la gracia de Dios, que es el único capaz de sanarle en la raíz, el único capaz de sanar en su naturaleza aquello que está deteriorado, ¿no? Por eso en Agustín no hay es bien interesante esto, en Agustín no hay una teología del mérito, una teología de la ganancia, porque los méritos del hombre son los méritos de Dios en el hombre. O sea, los méritos del hombre son los méritos de Dios en el hombre. O sea, la gracia de Dios en él que le enriquece. Por lo tanto, la única forma, dice Agustín, de librarnos de nosotros mismos, según Agustín, es pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados. Es el proceso de Cuaresma que estamos haciendo. Que nos regale méritos porque no los logramos por nuestras fuerzas y dándonos fuerzas para luchar porque no las tenemos para luchar contra nuestras propias apetencias o apetitos del alma, inspirándonos la virtud y dándonos el deseo de las cosas de Él en nuestra vida. Fíjense qué interesante. No son los méritos, son los méritos de Dios en el hombre, la gracia de Dios, que cuando con humildad se lo pedimos, perdona nuestros pecados y nos libra, ¿no? Entonces, es esa gracia la que nos permite ir poco a poco recuperando nuestra naturaleza que ha sido deteriorada.
Agustín entiende que la fuerza de la salvación y la sanación del hombre pecador proviene de Dios y en virtud de la encarnación, o sea, de Cristo que vino, de la humildad de su carne, nosotros somos sanados. O sea, en ese envío de esa gracia santificante y purificante de Dios en Cristo, nosotros podemos sanar la raíz de nuestros males en el corazón, porque somos capaces de él, porque Dios mismo nos hace capaces de él. Es listo, evidentemente, es a reconocer de una manera clara en nosotros, a reconocer que nuestra naturaleza está lastimada, está disminuida a veces en el bien. Una naturaleza que no es mala, y lo hemos dicho muchas veces y espero se tenga claro, una naturaleza que ha sido disminuida en su bien. Deliste, con solo que la palabra que es Dios se hubiera hecho carne, tal humildad sería ya increíble. Y dichosos quienes creen esta realidad increíble. En efecto, nuestra fe consta de cosas increíbles. La palabra de Dios se hizo carne, un muerto resucitó, Dios fue crucificado, cosas increíbles, todas para sanarte a base de realidades increíbles, puesto que tu enfermedad había adquirido dimensiones enormes. Dice, habías llegado a tal punto tu enfermedad, tu dolencia, tu daño de tu naturaleza, esa que había sido creada por Dios buena, que Dios mandó a su Hijo único para transmitirte la gracia, para darte los méritos en tu corazón, para sanar tu naturaleza caída. Qué interesante, qué profundo esto en Agustín, ¿no? Insiste Agustín, esto es bien interesante, en el camino de la humildad como camino de perfección cristiano de vida. Entonces dice, bien interesante lo que viene a continuación, porque fíjense que a veces repito con palabras diferentes, pero para ir haciendo que interioricemos, de reconocer que estamos enfermos y que estamos necesitados del médico y su medicación nos hace participar de su proyecto salvífico, reconocer humildemente nuestra enfermedad y nuestra necesidad de él. He aquí que vino el médico en humildad, encontró en cama al enfermo, participó con él en la enfermedad, llamándolo a la divinidad. El que destruye todo sufrimiento aceptó vivir sufrimientos y murió suspendido en la cruz para dar muerte a la muerte. Qué profundidad de palabra, ¿no? O sea, nos dio un alimento para que lo comiéramos y sanáramos, ¿no? ¿De dónde procede y a quiénes alimenta ese manjar? Hablando de la Eucaristía. Con el jumento de su carne se acercó al que yacía herido en el camino para dar forma y nutrir con el sacramento de su encarnación esa fe pequeña para purificar el entendimiento, para que vea lo que nunca perdió a través de aquello que asumió. Efectivamente, comenzó a ser hombre a los que imiten la humildad de su Señor. Acercarnos al Señor es la fuente de la salud, es la fuente de la purificación, es la fuente de la sanación de cualquier afección que haya deteriorado nuestra naturaleza, en definitiva, que nos haya llevado a no amarnos a nosotros mismos y a los demás como a nosotros mismos. Agustín, con esto terminamos, es bien interesante, Agustín es agudo y profundo en la invitación a mirar con profundidad, sinceridad y seriedad la propia vida, es lo que nos invita a la Cuaresma, y a reconocer las debilidades y fallas que nos aquejan. Esto es propio de la Cuaresma, reconocimiento humilde de las debilidades y fallas que nos aquejan, a ponerlas en el médico del alma y del cuerpo y suspirar por la sanación. Repito esto que me parece importante.
a ponerlas en el médico del alma y del cuerpo y suspirar por la sanación. A esto invita siempre. Dice, examina tu justicia, interroga tu conciencia, entra en tu corazón, no grites desde fuera, mira al interior, vuelve a la intimidad de tu corazón, mira si es verdad que no hiciste nada malo, mira si sufres justamente por algo que hiciste. Pidámosle pues al Señor que nos lleve a examinar, que nos lleve a descubrir antes de ver los males en nosotros que tan fácilmente y con tanta rapidez los vemos, que nos dé la misma conciencia y lucidez y rapidez para saber descubrir los males que en nosotros mismos hoy nos dañan y destruyen. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.